Hola, hola, Dios les bendiga, que estén teniendo un maravilloso día. Yo estoy teniendo un hermoso día. Hoy está lloviendo, me gustan mucho los días lluviosos, nublados, son muy bonitos. Todos los días son hermosos, a mí me gusta el día soleado, pero claro, yo prefiero el frío al calor. Ahora yo les quiero platicar, narrar, leer, como ustedes lo reciban, ¿verdad? Recíbanlo con mucho amor, porque con mucho amor se los quiero compartir para meditar. Quiero compartirles una historia para que meditemos en cuán a veces no valoramos la vida que nosotros llevamos en el Evangelio, la vida de creyentes que llevamos nosotros, y cualquier cosita que nos pasa creemos que es una tragedia, pero quiero que hoy meditemos en esas personas que dieron su vida, que entregaron su vida, a veces ni siquiera conscientes de lo que estaban haciendo, pero con ese gran amor que generó el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos por ir por las almas perdidas. Porque eso, mi hermano, mi hermana, nunca debemos de perder la pasión por el Evangelio, por la palabra y el amor por las almas perdidas. Tener ese fervor, ese gran amor, que a todo mundo le quieres hablar de la palabra de Dios porque no quieres que nadie se pierda, y esa pasión por conocer más. Cuando hablo de conocer más la palabra de Dios, no me refiero a tener un cúmulo más grande de conocimiento, que es bueno también, sino a tener esa sabiduría que viene de Dios para enfrentar las vicisitudes de la vida, para poder ayudar a otros, fortalecer a otros, porque si no estamos fortalecidos nosotros, ¿qué testimonio le vamos a dar a los demás? Y hoy les quiero compartir una historia. Es bonita, pero también es un poco triste, y se las voy a leer. Dice: en el año de 1921, David Flood, su joven esposa Svea y su pequeño hijo de 2 años dejaron Suecia rumbo al interior de África. Viajaban con otra joven pareja misionera. Estas dos parejas habían sido miembros muy activos en su iglesia, cantaban en el coro. Svea tocaba el violín y era solista. Habían comprometido sus vidas a llevar el Evangelio a las tribus perdidas de África. Esa era su misión, su propósito en la vida, ¿verdad? Después de haber conocido al Señor, haber estado sirviendo en la iglesia, porque nosotros fuimos salvos para servir a otros. No se nos olvide eso, no fuimos salvos para calentar una banca, un asiento confortable en la iglesia. Fuimos salvos para ir. Esa es la gran comisión. El Señor Jesucristo dice ahí en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, enseñándoles, ¿verdad?, todo lo que Él ya nos ha enseñado a través de su palabra, para que se arrepientan, sean salvos de sus pecados, sean perdonados por el Señor, y claro, en obediencia se bauticen también, para que se identifiquen con el rebaño del Señor. Sigo leyendo. Dice: estaban llenos de entusiasmo y optimismo al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en un lugar todavía indeterminado para ellos. Para su sorpresa, aldea tras aldea que ellos iban pasando se rehusaban a darles entrada, no lo recibían, convencidos de que la presencia de aquellos blancos enojaría a los dioses y les traería grandes problemas. Esa era la razón por la que no los recibían en las tribus. Días de llevar sus pertenencias, hambrientos, débiles, oraban para que la siguiente aldea del otro lado de la montaña les permitiera entrar a su comunidad y pudieran ellos desarrollar su ministerio. Pero el jefe de la siguiente aldea fue aún más hostil que todos los anteriores juntos. Les pidió que se marcharan. En su biografía se lee que ellos lucharon para llevar sus pertenencias hacia la cima de la montaña, y ahí establecieron una tienda de campaña para cada familia. Recuerden que eran 2 parejas.
Y claro, después de esto ellos estaban demasiado cansados, ¿verdad? Decidieron entonces limpiar el terreno, construir una choza de barro, haciendo lo mejor que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos. Durante las siguientes semanas de agonía, que se convirtieron en meses y fue pasando el tiempo, David y Esbía lucharon con la lengua no sé cómo se pronuncia, yo se la leo suajilí, y junto a los Erickson, que era la otra pareja, trataron en todo lo que podían de acercarse al jefe de la tribu, quien fue más y más endureciendo su corazón, como el rey, como el faraón, ¿verdad? Así más o menos estaba este rey de la tribu, o jefe de la tribu. Los aldeanos tenían prohibido aún de visitar a los misioneros. Su jefe de la tribu se los había prohibido. Solo permitió que un pequeño niño fuera y les vendiera algunos vegetales, pollo, huevos, para que ellos pudieran sostenerse, ¿verdad? Sobrevivir, por lo menos permitió eso. David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa, de que aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar a África para Cristo, ella aún podía ganar a este niño para el evangelio. Voy a hacer un paréntesis en la lectura. Esbía, la esposa de David, ella aprovechó esa oportunidad que el Señor le estaba dando con aquel pequeño niño que iba y les vendía los básicos para poder sobrevivir en la montaña. Ella vio una oportunidad. Podemos ver aquí que Esbía no estaba amargada ni derrotada, sino que en aquella tragedia que ellos tenían y en aquel desaliento de las otras dos personas, de la otra pareja y de su esposo, Esbía vio un rayo de luz, una oportunidad para compartir el amor de Cristo con aquel pequeño niño, y continuó la lectura. Así que cada vez que el niño les visitaba, ella le demostraba amor y atención, hasta que los otros misioneros vieron como un día ella se arrodilló junto con el niño y le guió en una oración de conversión, de arrepentimiento. El niño tuvo que guardar como secreto su decisión de seguir a Cristo, porque muy probablemente no le dejarían volver a visitarles si se los comunicaba en aquella aldea. Para los otros esta misión fue un fracaso. En cambio, para Esbía fue una gran oportunidad. Por lo menos una persona ya había sido ganada para el Señor. ¿Pueden ver, mis hermanos, cómo cuando algunos ven un problema como una tragedia, otros lo pueden ver como una oportunidad? ¿Cómo usted ve la vida? Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. La misma Escritura ya lo decía, que viviríamos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y se van a venir tiempos más difíciles. Pero usted, ¿cuál es su perspectiva de la vida? ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Derrotado? ¿Con tristeza? ¿Con amargura? ¿O usted lo ve como Esbía? A eso le quiero invitar, mi hermano, a que usted tenga la mentalidad de Esbía y que usted lo dé todo por el Señor, todo por la causa. Y si un día más va a vivir, vívalo entregado al Señor, pero vívalo con alegría, con amor, porque usted es tan amado o tan amada que alguien lo amó tanto que dio la vida por usted. Usted, si todo mundo lo dejare, dijo el Señor Jesucristo, aunque su padre y su madre lo dejare, jamás yo los dejaré, dijo. Él prometió ahí mismo donde les decía ahorita de la gran comisión. Ahí mismo Dios prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Desde cuándo? Desde que, como aquel niñito, le pedimos perdón y con verdadero arrepentimiento venimos a sus pies. Aquel niñito no era tan pequeño. Si usted está pensando, ay, ¿de qué se arrepintió si era un pequeño? No, porque era un niño, dice la lectura que yo les estoy haciendo, pero se entiende que debe haber sido quizá un adolescente,
porque ellos fueron hasta la cima de una gran montaña para no ser molestados por los habitantes de la tribu que estaba abajo, en el valle. Entonces no era un niñito, era un jovencito probablemente, porque además de que iba hasta la cima de la montaña solo, tenía que cargar los básicos que iba a venderles: carnes, huevo, pollos, vegetales, todo lo que llevaba a venderles. Así que mi hermana que me está escuchando, considere que no era un niño pequeño. Continúo leyendo. Cierto día los Erickson, es decir, la otra pareja, decidieron dejar a David y a Esbía y volver a la estación misionera que estaba a cientos de kilómetros de ahí. Más aparte había que bajar la montaña y caminar hacia allá. Más tarde Esbía anunció a su esposo que estaba esperando un segundo niño, pues ya tenía uno. Pero por la condición en que se encontraba, se sentía muy débil. Y entonces David se llenó de temor. Pensó lo peor que iba a pasar con su esposa. Ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo. El niño tendría que nacer en aquella choza en lo alto de la montaña. El niño cristiano, convertido gracias a la labor de Esbía, llevó esas noticias a la aldea. Y fue sorprendente el cambio del jefe, que permitió que una partera de la tribu fuera a atender a Esbía. Cuando el bebé ya estaba en fecha para nacer, Esbía se contagió de malaria. Si usted está creyendo que al convertirse todo va a ir bien, no siempre será así. Pero eso no significa que Dios no está con nosotros. Para los que hemos perdido a un ser querido o a varios, es duro reconocer eso, que aunque el Señor está con nosotros, vamos a tener quebrantamientos, tribulaciones, pero en nada, dijo el apóstol Pablo, se comparan esas pequeñas tribulaciones con lo que viviremos con el Señor en el futuro. Así que mi hermano, ánimo, y yo también trataré de animarme. Así que cuando la matrona o partera de la tribu llegó, Esbía estaba muy grave, gemía en fiebre en aquella montaña. Su niña nació y Esbía susurró que se llamaría Aína. Antes de morir, susurró apenas muy débil cómo quería que fuera llamada. Un nombre clásico sueco para las niñas. 17 días después, Esbía falleció. Desesperado y lleno de una amarga rabia, David, su esposo, enterró a su esposa de 27 años. ¿Cómo cuidaría él de su pequeño de 2 años y ahora de una bebé recién nacida? Entonces David contrató a un hombre de la aldea y llevó a sus hijos a la estación misionera. Para él habían terminado ya su ministerio, el evangelio y su relación con Dios. Todo había terminado. Podemos ver aquí la actitud de David, qué diferente a la actitud de Esbía. Me puedo yo imaginar si hubiese sido lo contrario. Estoy segura que si David hubiese muerto, Esbía se queda en esa tribu hasta que cada uno de los habitantes se hubiese convertido. Hasta donde él sabía, Dios le había quitado la vida a su esposa y a él su ministerio. No era nada más que una trágica pérdida, toda una tragedia lo que le había sucedido en ese lugar. El problema era que al volver a Suecia, nadie podría cuidar de su pequeño bebé. Los Erickson no habían podido tener hijos y David les ofreció la oportunidad de adoptar a Aína. Accedieron gustosos. Ahora David podía volver con su hijo, abandonar esa estación misionera para nunca más volver a saber de ellos. De hecho, al dejar el lugar, nunca volvió su rostro atrás. Abandonó aquel lugar con su pequeño de 2 años. Antes de que la niña Aína tuviera 1 año, Joel y Berta, es decir, la pareja Erickson, fueron envenenados por otros nativos de otra tribu a la que ellos se trasladaron. Es decir, ellos no dejaron la misión, dejaron aquel lugar, pero se trasladaron a otra tribu donde fueron envenenados y murieron. Y con un día de diferencia, uno del otro, ambos murieron. Aína se quedaba otra vez
sola, sin sus padres. ¿Quién es Aína? La hija de Esbía, la que nació en la cima de la montaña. Entonces fue reclamada por otra pareja de misioneros que ya tenía su propia hija. Cuando tenía 3 años de edad, Aína y sus padres adoptivos dejaron África y se establecieron en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, en Estados Unidos. Su nombre sueco fue cambiado por Eij. Fue conocida como la hija de la misionera que murió en la montaña, rescatada por misioneros que fueron envenenados y realmente, como dice el título de su biografía, ser una niña sin país. Con el tiempo, Aína, no sé cómo se pronuncia, yo lo estoy pronunciando en español, asistió al colegio bíblico North Central, donde conoció a un joven prometedor, Dewey Hurst, que entraba al ministerio y ellos formaron un matrimonio. Pasaron los años, Aína no tenía ninguna información de su padre, sabía poco de su pasado, pero sabía que aún vivía. Sabía el nombre de sus padres y de Suecia, pero poco más. No sabía más que eso. No tenía tiempo de pensar en ello. Junto con su esposo y una familia muy ocupada en el ministerio, pues no le quedaba mucho tiempo libre para investigar. Su esposo había sido nombrado presidente de un colegio bíblico en otro estado. Un día, en forma inesperada, una revista sueca apareció en su buzón. No tenía idea quién la enviaba y por supuesto no entendía el contenido, pero al pasar las páginas una fotografía acaparó su atención, la foto de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre de Svea Flood. Saltó al automóvil buscando a un profesor sueco del colegio bíblico. 2 misioneros caminando por la selva llegaron a una aldea en el Congo belga y tomaron esa foto. Averiguando en la aldea les contaron la historia que reproducían en el artículo. También contaban que luego que los misioneros se fueron, el niño cristiano solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela en aquella aldea. Gradualmente, este ahora joven muchacho fue maestro y líder, enseñó el evangelio a todos sus estudiantes y luego sus padres y aún el jefe aceptaron a Cristo. Ahora, esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia activa. Otro paréntesis, mi hermano, me gana la emoción. Me quebranta mucho esta historia, mi hermano, espero que le guste, que no le moleste que me esté quebrantando tanto, me es imposible, aunque la he leído muchas veces, me es imposible cada que la vuelvo a leer. El amor del Señor, mire, lo que el Señor puede hacer cuando un corazón está dispuesto a llevar la obra, cuando un solo corazón está dispuesto, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Nosotros solamente tenemos que estar dispuestos a hablarle al hermano, al esposo, a la esposa, al tío, al amigo, al vecino, al extraño que encontramos en la tienda, en la gasolinera. Solo necesitamos, a través de nuestras redes sociales, solo necesitamos un corazón dispuesto para la obra del Evangelio. Solamente conocer la palabra de Dios. Claro, primero haber recibido al Señor. Podemos conocer mucho del Señor, pero si no le hemos recibido, Él no puede obrar, porque solamente Él obra con su palabra y su Santo Espíritu. Y necesitamos esos 2 recursos, la presencia del Señor, su Santo Espíritu y su palabra. Y Esbía lo tenía. Y aquí vemos el resultado años después, cuando aquel pequeño jovencito, aquel niño, creció, se convirtió en un profesor. Y él llevó la palabra a su aldea, a sus padres, incluso el jefe, aquel que se oponía, fue convertido. Y dice que para ese entonces que se hizo esa investigación, había ya 600 habitantes convertidos y una iglesia activa. Fruto de aquella débil mujer que murió por la fiebre, por la malaria, en la cima de la montaña. Y esa vida que se entregó ahí no fue en vano.
como tampoco lo fue la del Señor Jesucristo, que la salvó a ella y que lo salvó a usted, mi hermano, y a mí también. Compartamos el Evangelio sin cesar, mi hermano. Sigo leyendo, todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David, y primeramente desvía. Aína no lo podía creer. Comenzó a llorar y agradecer a Dios por dejarle saber la verdad sobre el sacrificio de sus padres, principalmente de su madre, que no se dio por vencida, dejando su vida por aquella tribu que se convirtió a Cristo. Para el 25 aniversario de su boda, el colegio bíblico les dio al matrimonio de Aína y Hurst un boleto para visitar Suecia, donde Aína, entre otras cosas, podría buscar a su padre. No fue difícil. David Fluss se había casado, tenía ya 4 niños, pero su segunda esposa también había fallecido. Como podemos ver, a David no le estaba yendo bien. Ese anciano que era ahora David, el padre de Aína, era un alcohólico, agnóstico, y maldecía a cualquiera que le mencionara a Dios. Luego de una emotiva reunión con sus medio hermanos y hermana, Aína quiso ver a su padre. Sus hermanos no estaban muy contentos de esa idea. Se había convertido en un hombre amargado, tampoco ellos lo veían mucho, y sobre todo ese hombre que un día fue misionero en aquellas montañas de África, ahora odiaba a Dios. Le advirtieron a su hermana: si lo ves, no le hables de cosas espirituales. Cuando escucha el nombre de Dios, estalla en furia. Aína estaba determinada a verlo. Al fin fue a su departamento. La puerta fue atendida cuando ella llamó por una señora de limpieza. Dentro de su cuarto había botellas de licor, un olor horrible. En cada repisa de la ventana encontrabas algo no apropiado para un creyente. La mesa estaba cubierta de más botellas, y en un rincón apartado escribió ella en su autobiografía: un viejo pequeño y arrugado tirado en una cama deshecha, con su cabeza contra la pared, alcoholizado. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado en ese cuarto desde hacía 3 años. La señora se acercó y suavemente le dijo: papá, Aína está acá. Él se dio vuelta hacia mí y tomé su mano, dijo Aína en su biografía. Papá, dije. Comenzó a llorar. Aína dijo: nunca quise dejarte. Está bien, papá. Estaba él pidiendo casi perdón a Aína por haberla abandonado recién nacida. Está bien, papá, dije mientras tomaba sus manos. Dios cuidó de mí. Se puso rígido y dejó de llorar. Dios nos olvidó a todos. Escupió mientras decía esas palabras. Nuestras vidas están así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño, y luego perdí a tu madre. Luego tuve que abandonarte a ti. Papá, tengo una historia que contarte. No fuiste al África en vano. Mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganó ella para el Señor creció, y toda la aldea hoy reconoce a Jesús. Hoy, 40 años después, hay ahí 600 personas en ese lugar que sirven al Señor, porque tú escuchaste un día el llamado que Dios hizo a tu vida y caminaste hasta allá llevando a mi madre, y ella fue un instrumento para alcanzar a esa aldea. No digas que Dios los olvidó. Él no te ha olvidado, papá. David Fluss se dio vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los ojos de su hija, ojos de esperanza, deseando que lo que decía fuera verdad, deseando que la agitación de su vida se redimiera de algún modo. Ella dijo: papá, es una buena historia, tenemos un Dios grande. Las lágrimas volvieron. Comenzó a hablar. Al fin de esa tarde, la bondad de Dios
lo había traído de nuevo al arrepentimiento y el perdón y la restauración de la comunión. No olvidemos, mis hermanos, que Dios salva, restaura. Dios salva, sana, restaura, pero también rescata. No olviden la historia del hijo pródigo. Nunca dejó de ser hijo, aunque fue allá con los cerdos y comió entre los cerdos. Un día se arrepintió de estar ahí y dice que recobró el conocimiento. David había sido salvo, pero estaba amargado, estaba entristecido, fue atrás un poco. Pero Dios envió a Ina, porque Dios jamás abandona a sus hijos. Pero cuando sus hijos caen en desobediencia, ¿qué hace Dios? Los disciplina. David estaba siendo disciplinado de una forma muy fuerte. Pero acuérdense de Job también, del buen Job. Pero Dios no lo abandonó. Antes de morir, él tuvo la oportunidad de arrepentirse de su desobediencia. Tuvo la oportunidad. Así que si usted conoce a alguien así, vaya como a Ina y háblele. Tenga misericordia de él o de ella, porque Dios ha tenido de nosotros misericordia. Nadie es bueno, dice la palabra de Dios. Nadie es bueno, ni uno solo, dice Romanos 23. No olvidemos eso. Y es bueno juzgar, pero antes de juzgar es bueno meditar en la palabra, porque con la vara que midamos seremos medidos. ¿Y cuál es la vara con que el creyente juzga? La palabra. El Señor Jesucristo dijo: yo no os juzgo, ustedes tienen quien los juzgue. Mi palabra. Eso es lo que nosotros utilizamos para juzgar, pero el juicio de nosotros no es para condenación, porque no somos Dios. El juicio de nosotros es para exhortación, para animación, para restaurar a las personas, no con el dedo acusador, sino para confrontarlos con su pecado, pero al mismo tiempo con la misericordia de Dios, mis hermanos, para que ellos nunca se sientan perdidos. Todo aquel que fue atrás, que sepa que hay esperanza, que el mismo que lo salvó lo puede levantar, lo puede sanar, lo puede restaurar y meter en un proceso de santificación para cuando vaya a su encuentro o cuando el Señor venga, si aún vive. Ánimo, mi hermano, que todos podemos en algún momento detenernos en este caminar con Cristo, caer, detenernos, querer volver atrás, como aquel pueblo rebelde que siempre quería volver a Egipto, ¿verdad? ¿Y qué le decía Isaías? No vuelvan a Egipto, de donde el Señor ya los sacó. No volvamos atrás, de donde el Señor ya nos sacó. ¿Qué le está pareciendo esta historia? Ya voy a terminar, mi hermano. Está quedando un poco largo. Ya voy a terminar. Pero, ¿qué le está pareciendo? Coménteme. ¿Qué le está pareciendo esta historia? Ya la había leído. Yo la he leído unas cuantas veces, pero hoy que la estaba leyendo dije, la voy a compartir a mis hermanos. Quizá alguno no la ha leído o no tiene tiempo de leerla. Puede poner en audio. Regáleme una manita arriba si le está gustando. La historia de Aína cuenta que unas semanas después su padre murió, falleció, y que en los últimos delirios, porque él estaba muy enfermo, recuerden, los últimos delirios de él, las últimas palabras eran sobre esa tribu. Estaba él muy contento, muy feliz de que esa tribu hubiese sido alcanzada y que su dolor por haber perdido a su esposa y haber perdido a sus hijos y haberse tirado al vicio y todo eso, pues que tampoco había sido en vano. Esa disciplina que él había tenido que pasar, que tampoco había sido en vano, porque realmente eso que él no estaba viendo por estar en el vicio había tenido fruto. Eso que ellos habían hecho, porque Esbía no hubiese llegado a la montaña si David no decide ir allá. Así que David también tenía mucho que ver en el alcance de esa aldea, de esa tribu, en la conversión de esa tribu. Así que dice la palabra de Dios, no recuerdo el texto ahorita, que no nos desanimemos y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. Y dice otro texto que Dios jamás olvida lo que se hace en su obra. Así que, mi hermano, le animo a seguir adelante, por más difícil que sea. Así que David partió a la presencia del Señor feliz, porque se arrepintió y volvió al Señor, y porque supo de que lo que habían hecho ahí no había sido en vano.
Déjeme darle un apéndice de esta historia, mis hermanos. Pasaron los años y Aína y su esposo fueron a una conferencia evangélica. Esta vez fue en Londres. Varios líderes de diferentes denominaciones y asociaciones de iglesias de África fueron a Londres a participar en esa conferencia. Uno de ellos, ¿quién creen ustedes, mis hermanos, que fue? Zaire, superintendente de aquellas iglesias de África, ya no de la tribu, de África. Este pequeño jovencito que fue alcanzado por Esbía, ahora representaba a 100,000 creyentes bautizados de África. Habló elocuentemente sobre la difusión del evangelio en su país en aquella conferencia en Londres. Dijo: tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas y nuestras iglesias tienen más de 100,000 cristianos bautizados. Luego Aína corrió hacia aquel hombre, lo abrazó y le hizo 1000 preguntas, pero una en particular. Señor, ¿conoció usted a una joven pareja misionera llamada David y Esbía Flood? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña. Sí, madame, contestó el señor aquel misionero. Yo solía venderles pollo y huevos cuando era un jovencito. Y Esbía Flood fue la que me guió al arrepentimiento y a los pies de Cristo. ¿Quién es usted? Y Aína contestó: yo soy la niña que nació en aquella montaña. Yo soy la hija de Esbía. Las lágrimas rodaron por las mejillas de aquel hombre que, emocionado, abrazó a Aína. Y en su estilo africano dice que la sostuvo y comenzó a bailar mientras sollozaba llorando desde lo profundo de su alma. Muchas veces, dijo, me pregunté, llorando, ¿qué le sucedería a aquella pequeña? Me dio mucha tristeza que su madre muriera por nosotros. Eso fue lo que le dijo Aína a aquel hombre. Debes volver a su lugar de nacimiento. Tu madre es la persona más famosa en aquella aldea y en nuestra iglesia, claro. Ella accedió. Luego de algunos meses planeó Aína con su esposo un viaje a aquel lugar. Para ella era tan especial. De hecho, llegaron al lugar donde su padre la dio en adopción a los Erickson. En este lugar ella había vivido y jugado con el barro con sus amigos africanos, aprendiendo aquella lengua. Visitó la tumba de sus padres adoptivos. Llegó a la aldea, pero le fue muy difícil, pero no tanto como le había sido a sus padres, desde luego. Pero esta vez había cientos de personas no rechazándole, no amenazándole, sino cientos de personas esperándole en medio de un arco de flores que habían construido especialmente para ella. Aína escribió una vez: el pastor de la aldea me guió a la cima de aquella montaña. Toda la gente nos seguía. Y allá arriba había un lugar llano donde había estado la carpa o la tienda de mis padres, bajo un bosquecillo de árboles. El pastor señaló con el dedo y dijo: este es el lugar donde tus padres hicieron la choza, donde tú naciste. Luego volteó y señaló sin decir una palabra una tumba rodeada de cemento bajo una palmera. Y dijo: esa cruz blanca, donde dice Esbía Flood, con la fecha de 1896, que fue cuando Esbía había nacido, a 1923, cuando murió. Aína dice, escribe en su biografía: y ahora conozco la cosecha de la semilla que ella sembró. El pastor abrió su Biblia, rodeado de cientos de creyentes de la aldea, y leyó una simple línea de los Salmos. Salmo 126, verso 5, búsquelo en su Biblia, mi hermano. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. David y Esbía Flood, Dios sabe lo que es. Ellos supieron lo que es llorar
y Dios sabe lo que es llorar, pero de felicidad por lo que ellos hicieron. Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas. Dios sabe lo que significa sembrar la semilla, aunque parezca que no dará fruto, pero a su tiempo Él la hará germinar. Pero Dios sabe el fin. Él sabe el fin de la historia, que las lágrimas de dolor y la pérdida de aquella pareja y su frustración de David y el dolor y la pena que los embargó en aquel tiempo dio fruto, alcanzó muchísimas almas y sigue alcanzando a través de los jóvenes misioneros que salen cada año de esa aldea. Mis hermanos, qué hermosa historia. Espero que usted comparta conmigo la maravillosa historia que les he leído y les pido una gran disculpa porque verdaderamente yo cada vez que la leo me quebranta mucho mi corazón, porque a veces cuando ves tantas almas perdidas, tantas personas en rebeldía que no quieren saber del Señor, te entristece tu corazón. Pero saben, hermanos, ¿qué me entristece a mí más? Ver las iglesias llenas de creyentes, entre comillas, de personas de domingo o de sábado, dependiendo el día que te reúnas, que tienen una vida en la iglesia y otra vida fuera de la iglesia. Me entristece tanto eso. Me entristece tanto que la palabra de Dios se manipule, se cambie, se corrompa. Me entristece mucho eso, pero al mismo tiempo me fortalece saber que esas también son señales. Eso que sucede son señales de la próxima venida del Señor, que cada vez está más cerca. Pero también, mi hermano, cada vez tenemos menos tiempo para evangelizar. Llevemos la palabra del Señor y no se nos olvide este salmo, Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay una alabanza de este salmo que me gusta mucho también. Se las voy a dejar por aquí en la descripción, porque no les puedo compartir esa música, porque entonces YouTube me quita este video y ustedes ya no van a conocer esa historia tan bonita, al menos no a través de mí. Pero les voy a dejar, vayan a la descripción del video y ahí van a encontrar un enlace de esa alabanza para que ustedes la puedan escuchar y quizá les regocije su alma. La música, acuérdense cuando el rey Saúl estaba ansioso, de mal humor, desesperado, preocupado, ¿qué hacía David? Tocaba el arpa. La música, pero hay que elegir buena música, ¿verdad? La música es un consuelo para el alma. Nos ayuda mucho la música, mis hermanos. Así que escuchen música. Dígame qué le pareció la historia. ¿Le gustó? Tal vez usted ya la había leído. Le deseo que Dios le esté bendiciendo, que tenga un maravilloso día en Cristo y no se le olvide compartir la palabra de Dios, el alimento para el alma, y que tiene poder de Dios para salvación, dijo el apóstol Pablo. ¿Usted le cree? Yo sí.